Queridos alumnos, hoy vamos a hablar de los partidos y organizaciones políticas, una materia que imparto yo en la carrera de Relaciones Internacionales, pero que puede ser y servir para el grupo que quiera entender los partidos políticos, qué son y también qué otras organizaciones políticas hay. Empecemos entonces diciendo, lo primero es qué tipo de organizaciones políticas hay. Tradicionalmente, de forma clásica, la única organización política que existía era la de los partidos políticos, es decir, eran las únicas organizaciones políticas que podían aspirar a competir por llegar a manejar el Estado, es decir, el gobierno, los diferentes órganos del Estado, como el judicial, como el legislativo, etcétera. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, es decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, hubo un periodo de profunda crisis generalizada a nivel universal, a nivel mundial, de los partidos políticos. Es decir, había un periodo de desgaste tremendo. Es cuando empezaron a aparecer candidatos fuera de los partidos políticos, aquellos outsiders de la política, que fueron llamados, es decir, candidatos a presidentes que no habían sido políticos, que no pertenecían a partidos políticos y de repente decidían participar de la política. Y mucha gente se inclinaba a votar por ellos porque estaban cansados ya después de alrededor de entre 3 y 4 décadas de manejo continuo en muchas partes del mundo desarrollado y de las grandes democracias, pero también en nuestra América Latina, periodos largos de alternancia de partidos políticos en el poder que habían llevado a un desgaste, un cansancio de la población. Entonces vivíamos un periodo de desgaste de los partidos políticos generalizados, no de uno o de otros, no del oficialista ni los de la oposición, sino de ambos. Y entonces se vio la necesidad de abrir la posibilidad de que existan otras organizaciones políticas también, es decir, con fines políticos, de participación en elecciones por el poder, de participación por formar parte del poder. Y entonces ahí aparecieron, por ejemplo, las agrupaciones ciudadanas, así las hemos llamado en Bolivia, que son organizaciones de ciudadanos que también se juntan, pueden inscribirse a la manera de partidos políticos, pero de una forma menos rígida, no necesariamente con ideologías profundas, sino de repente más bien por intereses más territoriales, especialmente en el caso nuestro boliviano, las organizaciones ciudadanas pueden candidatear en departamentos, pueden candidatear en municipios y a veces los problemas municipales, por decir, de las ciudades son problemas más de iluminación, problemas de saneamiento básico, de basura, temas que por ahí no son tan profundamente ideológicos y no son transversales. Y entonces estas agrupaciones ciudadanas se han pensado en eso, un poco para paliar la crisis de los partidos políticos y por otro lado para darle mayor posibilidad al ciudadano de sin necesidad de pertenecer a un grupo político tradicional pueda participar de la política. También existen con esta nuestra última constitución política del Estado en Bolivia las organizaciones indígenas. Esto sí es muy novedoso, como nuestro Estado los reconoce como actores de la sociedad primero y luego como actores del Estado y de la política, y además les da un espacio a los indígenas en la representación política, es lo que se llama una democracia deliberativa, que no solo sea una democracia de las mayorías, sino que también sea una democracia donde las minorías tengan una presencia por lo menos de voz en espacios como los parlamentos, consejos, etcétera. Y entonces hay estos escaños especializados para indígenas, para grupos representantes de indígenas, y por lo tanto en ese sentido se vio la necesidad también de que se acepte las organizaciones indígenas, porque es muy difícil poder poner un representante de una cierta comunidad indígena pero que al mismo tiempo sea miembro de un partido político. Eso lo pone en una disyuntiva si va a seguir peleando por los problemas de esta comunidad indígena o si va a obedecer el mando político de un partido. Entonces, por eso se abrió esta forma de organizaciones políticas, son organizaciones indígenas que pueden postular también candidatos para estos escaños y estos escenarios de representación
indígena. Formalmente existen esos. Ahora, en el caso de Bolivia, no es exclusivo, pero el caso de Bolivia es muy representativo, están las famosas organizaciones sociales. Las organizaciones sociales normalmente no son grupos políticos, no son organizaciones políticas. En la teoría, ya sea en la teoría sociológica, económica y jurídica, las organizaciones políticas son más bien grupos de presión, sindicatos, asociaciones, colegios de profesionales, sindicatos y organizaciones campesinas, organizaciones de género, en fin, todos estos que en los que podíamos agrupar los movimientos sociales, de forma clásica son considerados grupos de presión, es decir, que están reunidos en función de algo, de su trabajo, de su profesión, de sus intereses de género, de clase, y entonces tienen una agenda con el Estado, mayores derechos, mayores salarios, mayor reconocimiento en fin, mayor reconocimiento de los problemas que tienen, etcétera. Tienen una agenda con el Estado y entonces son grupos de presión porque ejercen presión al Estado, pero normalmente no deberían ser grupos que pueden acceder al Estado, es decir, que en términos clásicos un sindicato, por ejemplo, no podía ser candidato. O sea, no, un sindicato, la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, la más famosa de Bolivia, hasta hace unos 15 años atrás o 20, no podía poner un candidato, o sea, no podía inscribirse como Central Obrera con candidatos. Por eso es un grupo de presión, o era considerado un grupo de presión y no un grupo de poder, no una organización política. Sin embargo, digo, en Bolivia, algunas de las mayores fuerzas políticas que ha tenido nuestro país, por ejemplo, está claro el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, estuvo apoyado en sus militantes, en su partido político, pero también estuvo apoyado fuertemente en estos grupos de presión y de hecho algunas veces estos grupos de presión han gobernado. En el caso del MNR inclusive han co-gobernado el primer gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario después de la Revolución del 52, la COP puso ministros, pero esto no es novedoso. Antes de la Revolución del 52, gran caudillo político, presidente de Bolivia, René Barrientos Ortuño, populista y popular tremendo en esa época, también gobernó con los campesinos, en lo que se llamó aquella época el Pacto Militar Campesino. Y entonces estos grupos que aparentemente son simplemente de presión, en muchos casos en Bolivia han pasado a ser parte fundamental de poder político estatal en nuestro país. Y bueno, el ejemplo más reciente, sin duda alguna, es el que tenemos del movimiento al socialismo, que con su sigla adicional, que es IPSP, que es un instrumento de los pueblos, en realidad no es un partido a la forma tradicional, sino es un partido instrumento que permite a estas organizaciones políticas, movimientos sociales, participar del Estado. Y sabemos muy bien que diferentes sectores sociales en Bolivia, no organizados en partidos, sino organizados en sindicatos y agrupaciones sociales, han gobernado junto con el movimiento al socialismo y de hecho también han tenido ministros, por lo tanto presencia de primer nivel en los gobiernos que tuvo el movimiento al socialismo. Bien, esas son las organizaciones políticas. Repasemos tres formales, una clásica, los partidos políticos. Hoy día tres formales, que son los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y las organizaciones indígenas. Y por último, una forma de organización política que en la teoría no debería ser, pero que son los movimientos sociales. Avancemos. Veamos algunos conceptos de partidos políticos. A ver, revisando al señor Ware, que en 1965 escribió libros sobre partidos políticos, conceptualiza de la siguiente manera. Dice, un partido político es una institución que busca influir en el Estado. Frecuentemente intenta ocupar posiciones en el gobierno y usualmente tiene más un interés dentro de la sociedad y en consecuencia intenta aglutinar intereses. Entonces, un partido político, bajo esta concepción, es una organización que quiere influir en el Estado, que quiere ocupar el Estado y a partir de ella quiere implementar políticas que ellos consideran son las correctas
y que además a través de su representación a la sociedad ellos consideran que la sociedad necesita. Andrade Sánchez, el 2012, también escribió un trabajo sobre partidos políticos y en este libro plantea el siguiente concepto. Partido político debemos considerar que se trata en principio de agrupaciones organizadas con carácter permanente cuyo propósito es gobernar y participar en el gobierno mediante la proposición y designación de personas para ocupar puestos públicos. Otra vez, los partidos políticos quieren participar del gobierno y lo hacen a través de los procesos electorales, proponiendo a través de sus candidatos quienes podrían ocupar la silla de presidente, los escaños parlamentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un partido político en conceptos básicos. Ahora, ¿qué es un sistema de partidos políticos? Veamos primero, un sistema de partidos políticos se compone tanto de factores propios como de factores generales. Entre los factores internos encontramos la tradición, la historia, las condiciones económicas y sociales, la región, las etnias, los grupos nacionales, etc. Mientras que entre los factores generales, el régimen electoral sería el más relevante. Eso plantea Duverger, un clásico de los partidos políticos. Ahora, es decir, que un sistema de partidos es más que la suma de partidos. Un sistema de partidos es un conjunto de partidos, pero que están interactuando en medio de diferentes factores internos o propios o generales. Entonces, por ejemplo, cuando habla de factores internos como la tradición, es decir, estos partidos políticos no son universales, no están organizados como en, digamos, un partido político en Bolivia no está organizado como en Inglaterra o como en Suecia, sino hay factores tradicionales nuestros, históricos nuestros, que influyen en estas organizaciones políticas. Están, por ejemplo, las condiciones económicas y sociales. En otras partes, por ejemplo, los partidos políticos reciben apoyos firmes, fuertes y constantes de sus militantes, por ejemplo. En nuestro caso no, porque los ingresos son más al límite de las necesidades y entonces no es fácil pedirle. Y de hecho, cuando hay aportes de los militantes, siempre está en ese límite, en esa raya fronteriza entre si es un aporte realmente voluntario o es un aporte obligatorio porque tal vez tiene una pega por el partido político. Entonces, esas condiciones económicos, sociales también influyen en cómo son estos partidos políticos, pero además cómo están organizados e interactúan. También está en el tema de las regiones. Nosotros tenemos diferencias regionales importantes, positivas por supuesto, son buenas porque tenemos diferentes regiones, diferentes pisos ecológicos que hacen de nuestro país único. Están los grupos étnicos también, es decir, a veces aparecen agrupaciones políticas con carácter indígena, luego está también el debate de las reivindicaciones indígenas como parte fundamental, etcétera, y bueno, otras cosas. Y en el factor externo están las reglas que hacen a este sistema de partidos. Y las reglas normalmente están en las leyes electorales que más o menos determinan, y las leyes de organizaciones políticas que más o menos determinan las reglas de juego de cómo va a funcionar los partidos políticos y cómo funcionan ellos, entonces, claro, interactúan y conforman este sistema de partidos políticos. En la teoría de partidos políticos existen diferentes formas o sistemas de partidos políticos. Por ejemplo, está el sistema de partido único, un sistema donde hay un solo partido, ¿no? Los partidos comunistas utilizaron mucho este sistema porque había un solo partido político que gobernaba. Está el sistema de partido hegemónico. En un sistema de partido hegemónico hay varios partidos políticos, pero hay uno solamente que es el que tiene poder, fuerza y que se queda siempre. El partido hegemónico es un buen ejemplo, es el partido donde durante muchos años México lo tuvo al PRI. El PRI de México era un partido hegemónico, solo ganaba él y el resto de los partidos políticos prácticamente no existían, siempre estaban por debajo del 15%, del 10%, prácticamente no existían. El MNR en su primera etapa en Bolivia, Movimiento Nacionalista Revolucionario, también tuvo unas características de partido hegemónico y podría decirse que el movimiento al socialismo también,
Pero el movimiento del socialismo siempre tuvo una amplia oposición, es decir, a pesar de que llegó en sus mejores momentos por encima del 60% de votación, el otro 40% no deja de ser una gran parte importante de la sociedad, que a veces estaba ubicada en regiones importantes también, y entonces eso no lo ha hecho un partido hegemónico, lo hizo más bien un partido predominante. Predominante porque siempre fue la primera fuerza política en todo el periodo en que gobernó, y además la oposición, que podía haber logrado competir seriamente con él, en términos de elecciones nacionales, nunca lo pudo hacer porque no se unificaba. En un referéndum sí lo logró hacer porque, claro, ahí la unificación fue obligatoria, porque había que responder sí o no, y entonces el oficialismo estaba por el sí y la oposición estaba por el no, entonces ahí hubo una unificación automática. Y fíjense, ahí sí hubo competitividad, es decir, que sí había competitividad política, lo que pasa es que no se podía unificar la oposición. Entonces, en ese sentido, no era un partido hegemónico, pero sí era un partido predominante porque era el más fuerte, tenía mucha fuerza, y al no unificarse la oposición quedaba siempre con ventaja para ganar electoralmente. También están los sistemas bipartidistas de dos partidos políticos. El mejor ejemplo es en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Pero bueno, en varias partes de Europa tenemos también el bipartidismo entre socialdemocracia y democracia cristiana. Después tenemos un sistema de partidos que es un pluralismo moderado. Es decir, del bipartidismo se puede pasar a un pluralismo moderado. Un pluralismo son varios partidos, no solo dos ni uno, pero estos varios que no sean tampoco muchos, que no sean 20 ni 18, sino que moderado. Y vamos a llamar moderado, digamos, a un máximo de 5, 4. Entre 3 y 4 es un pluralismo moderado ideal. 5 ya está rayando el límite, pero aún podría llamarse un sistema de partidos políticos plurales y moderados. ¿Por qué? Porque entre todos ellos sí pueden competir, pueden aliarse y pueden generar gobierno. Después está un pluralismo polarizado, cuando hay una tendencia sin que sea bipartidismo a polarizarse los partidos. Hay diversos partidos, pero polarizados. Vamos a decir, nosotros un tiempo hemos vivido eso cuando teníamos una oposición dispersa, pero claramente en contra del oficialismo, y entonces ahí vivíamos una especie de pluralismo polarizado. Se puede también vivir un sistema que no es recomendable, que es un sistema de atomización partidaria, un sistema político donde haya muchos partidos, más de 5, pero además todos tengan cierta votación. Entonces tenemos una atomización partidaria que no le hace bien a la gobernabilidad. Bien amigos, así terminamos esta primera parte introductoria a qué son las organizaciones políticas. Luego vamos a seguir con dos videos más de esta temática para comprender mucho mejor de qué se trata, cuáles son sus funciones, cómo deben organizarse, etc.